¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video donde vamos a ver cómo ganar un Bitcoin en 8 segundos. Yo te diré cómo puedes participar y muchos tips más. Pero antes de empezar con el video te invito a que te suscribas y te unas también a mis redes sociales como también al grupo donde nos estamos apoyando entre nosotros. Así podemos crecer mucho más. Todos los links te los dejaré acá abajo. Como también el link del evento te lo dejaré acá abajo para que puedas ingresar muy rápidamente. Ahora, por si acaso es en Mexi, gente, si no se han registrado en Mexi, pues igual os dejaré el link acá abajo para que puedan hacerlo. Bueno, dicho eso, vamos a empezar. Bueno, primero, esto es de acuerdo a que al volumen de las personas que van participando. Por ejemplo, hasta ahorita está un Bitcoin, ya llegó hasta un Bitcoin. Pero miren, gente, si llega aquí, pues ya va a haber 2 Bitcoins de premio. Pero ahora, ¿cómo funciona este juego? Es como un jueguito, ¿ya? Recuerda tus reflejos, cómo calculas el tiempo, ¿ya? Primero, yo ya me lo gasté en mi pase. Cuando te registres en este evento, con el link que te enviaré, te van a dar un ticket gratis de prueba, ya para que puedas probar. Pero básicamente, gente, es... Aquí tienes 8 segundos, pones el botoncito de play y mientras más te acerques al segundo cero, vas a ganar más puntos, ¿ya? Porque pones play, va a ir 7, 6, 5, 4, así. Mientras más te acerques a cero, vas a ganar más puntos. Si acaba el contador, no ganas ni un punto. Así de sencillo, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo puedo ganar giros, no? Porque ahorita tengo 0 giros, por ejemplo. Pues fácil, muy fácil, gente. La forma más fácil es depositar al menos $100 para ganar un pase de casera. Entonces, si tú eres nuevo, depositas $100, vas a poder ganar un pase de casera. Hay también muchos premios más que hay dentro de Mex. Ya por si te registras con mi enlace, pues vas a poder ganar mucho más que solo esto, depositando $100, ¿ya? Así que pues te invito a que te registres si aún no estás. Bueno, luego tenemos tareas diarias, gente. Diarias, ¿ya? Donde tenemos primero el más facilito, que es eh, crear un volumen diario de trading de 2000 USD. Entonces, con estos $100 haces 10 compras, 10 ventas y vas a tener esto en el spot, ¿ya? Pero si no sabes cómo hacer eso, gente, también digo en la descripción. Voy a hacer un video detallando todos estos aspectos, ¿ya? Porque si me va a hacer largo, si no acá. Luego también está el training de futuros con $10,000. Es un poco más volátil en futuros, pero también lo puedes hacer fácil con estos $100. Este $100 lo multiplicas por 10, ya va a ser 1000. Lo multiplicas por 100, ya va a ser 10,000. Entonces, cuando pase eso, ya vas a estar participando en esto y vas a tener 5 boletos. Listo, fácil. Esos 6, 5, 6, 7 boletos lo puedes conseguir de manera muy fácil. Pero además de eso, hay otros tipos de tareas, como esos son más complicados, ya sea para avanzados. Pues miren acá 500,000 USDT en spot, lo mismo que mencionamos acá. Y también 10 millones de USDT de volumen en futuros, ya es lo mismo que esto, con la diferencia que aquí es 10 millones. Pero además de eso, mientras vas acumulando puntos, pues vas a poder ganar más premios. Pero antes de pasar eso, también te invito a registrarte a Bybit, que te dejaré el link acá abajo también, que con mi link vas a poder participar de 30,000, $50 de recompensas en bienvenida. También si quieres comenzar TP2P, pues solamente únete al grupo y escríbeme. Así que eso, vamos a continuar entonces. Bueno, también aquí vas a poder ganar muchos más con la ruleta, ¿ya? Cada vez que tú ganes puntos, llegues a 600 puntos, vas a tener una oportunidad de participar en la ruleta donde hay premios buenos, ¿no? Como 500 USDT, posición en 100 USDT en Bitcoin USDT, de $100 en Ethereum USDT, bonos, $10 en IP y mucho más. Ya vas a poder girar. Así que no solo esos boletos también, sino vas a poder girar la ruleta. Como ves acá, también hay diferentes premios que están dando, ¿ya? Ahora, además de eso, se tienen que registrar por si acaso. Y si es registrado, se tienen que registrar. Lo estoy haciendo ahorita porque falta 3 días, así que tienen poco tiempo para hacerlo, ¿ya? Así que si están viendo este video hoy, pues háganlo ahorita, no pierdan tiempo.
Pero bueno, gente, ahora también vamos a ver la clasificación de puntos, ¿no? A cuántas personas están dando todo esto, cuánto están dando. Por ejemplo, en primer lugar están dando 0.5 Bitcoin, que ahorita es como $60,000, ¿no? A lo que sé. Sí, más o menos es por eso. Entonces, $60,000 al primero, que es este casa cero, no sé quién será, ¿no? Al primero, pero también están dando a los demás, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir. Yo tengo cero porque no tengo puntos, nada. Por ejemplo, el primero tiene 89,000 puntos, como 90,000 puntos, ¿verdad? También le están dando recompensas segundo, tercero, cuarto, quinto, pero no solo a estos, también a los que están en el puesto 50 siguen teniendo recompensas, como ven acá, 0.004 Bitcoin, que igual es dinero, es dinero. A ver, ¿cuánto es 0.004 BTC en USDT? Lo vamos a ver aquí. Por Dios, gente que están entrando aquí, no me puede decirle a ella. Pero bueno, aquí por lo menos que escriba solito. Bueno, es 548 USDT. Ya al puesto 50, que tiene 30,000 puntos. Pero no solo esto también, sino también al puesto 100, 99, 98. Están dando hasta 100 personas este fondo de premios. Donde al puesto 100 le dan 0.003 Bitcoin. ¿Cuánto es esto? 0.34, la verdad. $414, así de fácil. Y este tiene 23,000 puntos. Así que si tú quieres entrar en la tabla de clasificación, pues tienes que hacer esta cantidad de puntos. Ya, y ya saben, mientras más se acerquen a 0 aquí, más puntos van a ganar. Pero si pasa de 0 o llega a 0, no ganan nada. Ya, así que tomen en cuenta eso también. Pero bueno, gente, eso sería todo por el de hoy. Espero les haya gustado. Háganlo. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos muy pronto.